Bueno, el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Que espero que hayan podido tener un lindo tiempo ayer. Sé que también para algunos un tiempo especial. Ahí para la familia de Cristina, de Gaby también, que bueno, todavía ahí con bien latente ahí la pérdida de Aurora, de la mamá. Así que oramos por ustedes para que la paz del Señor les esté reconfortando y llenando sus vidas. Pero qué mejor que venir a buscar del Señor y que venir a adorarle y a buscar de Él, principalmente también en esos momentos donde a veces la vida nos golpea y donde podemos también pensar en este Salvador que lo dio todo por amor, que se entregó a sí mismo. Y la primera manera en la que se entregó a sí mismo fue en lo que celebramos en la Navidad, en lo que celebramos en la Encarnación. Y vamos a estar pensando un poquito en eso, en algunas cosas ahí que he estado pensando y reflexionando esta semana. Así que les invito a que podamos ir a Lucas capítulo 2. Quizá este pasaje ahí más extenso o el más típico que se usa cuando hablamos del nacimiento de Jesús. Ayer tuvimos un lindo tiempo ahí. Cuando estábamos ahí celebrando en casa, estuvimos cantando ahí varias de estas canciones navideñas y después leyendo Lucas 2, juntos ahí en familia. Y algo de este pasaje, vieron que, bueno, es lo lindo, ¿no? Que a veces, incluso yo ya habiendo predicado este pasaje anteriormente, creo que hay una cosa ahí que no me había resaltado. Entonces, específicamente quiero que leamos ahí a partir del versículo 17. En el versículo 17, esto toma la historia, agarramos la historia ahí después que le fue anunciado el nacimiento de Jesús a los pastores y que los pastores fueron a ver a Jesús. Y ahí nos dice, versículo 17, después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Entonces quiero una cosa ahí que estaba meditando en cuanto a esto, ¿no? Muchas veces, incluso esto anteriormente, cuando habíamos hablado ya de este pasaje hace un buen tiempo ya, es bastante común hacer esa reflexión, ¿no? De qué bueno cómo María atesoraba, guardaba estas cosas en su corazón. Pero esta vez me llamó mucho un contraste que plantea acá la Escritura. La Escritura acá plantea un contraste entre todos los que estaban ahí, y todos los que estaban ahí escucharon estas cosas, y cuando nos dice que María atesoró estas cosas en su corazón, no nos está diciendo que el resto las ignoró. No nos está diciendo que el resto lo pasó por arriba. No nos está diciendo que el resto no le llamó la atención las cosas que los pastores habían visto. ¿Qué dice ahí? Que todos los que estaban ahí, ¿qué les pasó? Se maravillaron, se asombraron, les pareció algo maravilloso. Dijeron, wow. Sí. En el Reina Valera dice que María quedó meditando. Quedó meditando en esas cosas. Entonces, es un contraste interesante este. Porque no está haciendo un contraste entre aquellos que ignoraron la palabra de Dios o la palabra que trajeron los pastores sobre la revelación de los ángeles y María como aquella que le prestó atención. Está diciendo que todos los que estaban ahí no solo prestaron atención, sino que además se maravillaron. Pero destaca a María como aquella que no solo se maravilló, pero meditaba, pensaba en estas cosas, guardaba estas cosas en su corazón. Otra versión dice atesoraba estas cosas en su corazón.
Entonces, esto nos deja claro que hay una gran diferencia entre maravillarnos o asombrarnos de algo que Dios hace, de algo que Dios nos dice, y específicamente en este contexto, de la cosa más grande de la cual vos y yo nos podemos maravillar, que es de Jesús. Entonces uno podría pensar, bueno, mi objetivo al contemplar a Cristo, mi objetivo incluso al leer las Escrituras, mi objetivo al acercarme a Dios es maravillarme, es asombrarme de las cosas que Dios ha hecho, de las cosas que Dios promete. Y acá nos dice que esto es simplemente un primer paso en el cual quizá no estamos yendo del todo hasta el lugar en el que Dios quiere que nosotros vayamos con Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos asombrado por algo, nos hemos maravillado por algunas cosas? Pero eso no quedó guardado en nuestro corazón, no meditamos en eso con regularidad. No dejamos que esa cosa que nos maravilló en un momento toque y transforme nuestra vida. Y justo ayer estábamos ahí conversando con mi suegro, estaba recordando un caso de unas personas que no son parte de la iglesia, pero que habían pedido con mucho, incluso hasta con mucha fe, un milagro para sus vidas. Y acudieron a Dios en un momento de mucha desesperación. Dios contestó su oración y ellos se maravillaron de eso. Hasta yo les diría, reconocieron que fue Dios quien hizo ese milagro. Pero no lo guardaron en su corazón y su vida siguió exactamente de la misma manera. Entonces, la diferencia entre simplemente asombrarnos o maravillarnos con el llegar a atesorar algo en el corazón puede ser realmente la gran diferencia en nuestra vida entre tener un encuentro con Dios o simplemente verlo pasar. Entonces, ¿qué gran diferencia hay entre quedarnos asombrados por Dios y guardar estas cosas en nuestro corazón? Entonces, ¿saben que también en cuanto a esto, quiero que pensemos en nuestra vida en particular. Obviamente ahora en Navidad este es un llamado a asombrarnos y a guardar en nuestro corazón el hecho de que como hablábamos el viernes, Dios mismo, hecho hombre, el Rey soberano del universo, el creador de todo lo que existe, no solamente el creador, sino el sustentador, nos dice la palabra, de todo lo creado. Cuando contemplamos la grandeza de Dios, es una cosa increíble porque nos quedamos sin palabras de describirlo. Un universo que tiende al infinito porque hasta los científicos ya no tienen realmente forma de llegar a calcular dónde están los confines del universo. Las teorías científicas ya están en ese punto de quiebre donde están teniendo que empezar a redefinir las cosas porque la forma en la que venían describiendo el universo hasta hace pocos años ya no está cuadrando con nueva evidencia y solamente demuestra lo infinito y lo grande del poder de nuestro Dios. Y es impresionante el pensar de que ese Dios que creó todas esas cosas con el poder de su palabra, un día eligió ni siquiera poder hablar, nacer en forma de siervo, como dice ahí en Filipenses 2, tomar la forma de un siervo, de un esclavo, y nacer en esa vulnerabilidad. Y eso es algo tremendo porque nos habla esta palabra encarnación, que es tomar, hacerse carne, ¿no? Hacerse humano. Nos habla de muchas cosas, pero una de las principales cosas de las cuales nos habla es de la identificación de Cristo con nosotros.
Y eso es algo que nos tiene que maravillar, pero yo quiero que en este año principalmente, o este año que va a comenzar, y principalmente, como decíamos recién, con algunas situaciones que varios les ha tocado sufrir, y algunas cosas que todavía están sufriendo y seguirán viniendo desafíos para el año que viene. Qué importante es que podamos maravillarnos, asombrarnos y atesorar en nuestros corazones que la encarnación que celebramos en Navidad nos habla de la identificación de Cristo con la humanidad, contigo. No, nos habla de que ese Dios, pudiendo haberse quedado a la distancia, a lo lejos, en su grandeza, y habiendo podido quizá simplemente describir un plan de salvación, Él no lo describió, no solamente lo diseñó, sino que lo vivió. No es un Dios que para salvarnos del pozo en el cual nos encontramos, nos tiró una cuerda, nos tiró una soga o nos alcanzó una escalera para que salgamos de ahí y nos acerquemos a Él, sino que Él bajó al pozo a buscarnos. Y bajó al pozo, como se dice esa expresión, ¿no? Vino a hacer el trabajo sucio, se ensució las manos, vino a vivir una vida de dolor. ¿Cómo habrá sido esa experiencia de Jesús? De siendo infinito, de siendo omnipresente, de siendo omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, de siendo todopoderoso. Eligió en su poder, en su soberanía, limitarse a un cuerpo humano. Y ni siquiera aparecer de la nada en un cuerpo adulto, sino que haberse sometido a ese largo proceso, haber entrado el Dios que está por fuera del tiempo, haberse adentrado al tiempo y haber tenido que esperar, haber tenido que esperar que su madre lo alimente cuando tenía hambre, haber tenido que esperar que le cambien esos pañales, haber tenido que esperar a que ese cuerpo físico limitado le diera la posibilidad de aprender a caminar para moverse, haber tenido que esperar años para llegar a aprender a expresarse. Aquel que es la misma palabra de Dios tuvo que aprender a decir su primera palabra. ¿Es increíble eso? Pero no solamente en eso es la identificación de Dios con nosotros, porque esas son cosas hasta tiernas, diría uno, ¿no? En un niño, sino en el sufrimiento humano. Aquel que cuando fue a nacer no había lugar en el cual fuera recibido, no nació entre lujos, nació en la pobreza, aquel a quien maltrataron incluso desde niño, aquel a quien su familia, pensando ahora en sus hermanos, en muchos momentos le rechazaron, no le creyeron, aquel a cual muchos de los que le rodeaban no le entendían, aquel a quien desde su juventud muchos se burlaron, aquel contra quien muchísimos, sin tener idea, pecaron contra el Dios creador del universo. Al insultarlo, al empujarlo, al querer hacerle una broma pesada, al mentirle, al querer tomar ventaja de él. Y él se sometió a eso, se sometió a la dificultad de tener que trabajar con sus propias manos para poder proveer para su familia. Aquel que nos dice la palabra de Dios es el siguiente pasaje que quiero que leamos, en Hebreos 4, 14, 16. Dice ahí el autor de los Hebreos, Hebreos capítulo 4, 14. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos.
Versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Esto es la maravilla de la encarnación. Escuchemos esto, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. O como dice también la Reina Valera, aquel que fue tentado en todo. Esta palabra tentación en realidad nos habla un poco ambiguamente de las dos cosas. No solamente que fue tentado, como sabemos, a pecar, pero también fue probado en el sentido que experimentó pruebas reales. La prueba del hambre, no solamente la tentación de convertir las piedras en pan, ¿no? La prueba del dolor, del sufrimiento, incluso antes de la cruz. Pero también fue tentado a pecar y fue tentado, yo diría, a un extremo mucho mayor que nosotros, porque todas las cosas sobre las cuales él pudo haber sido tentado son cosas que él, como el autor de la vida, como el creador del universo, él tenía un derecho a poder hacerlo. Nadie le podría haber dicho que no. Sin embargo, él eligió someterse a la voluntad del Padre, entregarse a sí mismo. Entonces, escuchemos bien. La realidad de la encarnación, esto que a veces nos cuesta cuando pensamos en el pesebre, en el nacimiento de Jesús, es el hecho de que no importa lo que vos estés pasando, no importa ni las tentaciones que estés atravesando, ni las pruebas que estés atravesando en tu vida, ni tampoco el pecado que otros hayan cometido contra vos. Sabés que podemos acudir a Cristo, porque no acudimos a Él como a ese Dios distante, a quien le pedimos ayuda o oramos en la esperanza de que quizá Él nos escuche, o si nos escucha vaya a saber qué pensará de nosotros, sino que podemos orar y acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice en el versículo 16. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, porque Él nos entiende. Nos entiende. Él es increíble, lo hemos dicho en muchos momentos, ¿no? A veces nosotros, sí, cuando de verdad estamos viviendo un momento difícil en nuestra vida, y son cosas que humanamente nadie puede solucionar, ¿qué apreciamos más? Cuando alguien viene a darnos una lista fría de posibles soluciones, o cuando alguien viene a estar con nosotros. Y Dios, siendo el que tiene poder, y lo hace muchas veces, de darnos esas soluciones, no se quedó ahí. Fue mucho más allá, a un gran costo personal. Y lo que Él nos da es a sí mismo. Él se dio a sí mismo para estar con nosotros. Es ese gran significado de Emmanuel. Le dijo el ángel a María, llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es algo maravilloso. Dios con nosotros. No es un Dios al cual solamente podemos acudir a lo lejos, sino es un Dios que está con nosotros. Y por la maravilla de este misterio revelado, es Dios con nosotros y es Dios en nosotros. Qué hermoso. Así que a través de la encarnación, a través de la Navidad, esto nos lleva a recordar que podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Por el milagro, porque es un milagro de que Él nos entiende. Eso es un milagro, porque el Dios infinito, santo, santo, santo y todo justo,
simplemente podría rechazarnos en toda su justicia. Y eso no lo haría menos bueno, porque Él está en su completo derecho de rechazarnos y de querer terminar con nosotros por nuestra rebelión y nuestro pecado. Escúcheme bien, Dios no nos necesita. Dios no te necesita a vos, no me necesita a mí, no necesita a nadie. Dios es completamente autosuficiente. Es una de las maravillas por las cuales también creemos y entendemos este misterio de la Trinidad. Dios es amor desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Dios no necesitaba a los seres humanos para expresar su amor. Es otra de las grandes, no sé si mentiras, pero como malas interpretaciones, que cuando la gente se pregunta por qué Dios creó la humanidad, y he escuchado mucha gente decir por qué era la forma en la que Él podía expresar su amor. No, Él no necesitaba de nosotros para expresar su amor. Él ya vivía en una perfecta comunión y comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo amándose perfectamente el uno al otro desde la eternidad, y lo harán hasta el final de la eternidad, que no tendrá fin. Sin embargo, a través de la maravilla de la encarnación, Él eligió entendernos al punto de vivir como nosotros, pero sin pecado. Y el hecho de que vivió como nosotros y sin pecado es lo que permite que nos pueda entender, pero que además sea nuestro sumo sacerdote, sea aquel que entra al lugar santísimo, que habita permanentemente en el lugar santísimo y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Entonces ahora no solamente acudimos a Él para tener su compañía, para tener su comprensión, para tener su consuelo, sino también para tener su perdón. Y eso sin la encarnación jamás hubiera sucedido. Jamás. Y miren qué impresionante. Allí recibiremos, ¿allí dónde? En el trono de la gracia, cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Tiene ahí alguno de la Reina Valera que quiera leer ese versículo 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Excelente. Hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, quiero ahora también darle como otra cara a esto, de otra cosa que he estado meditando en esta semana, porque arranqué un libro nuevo ahí que me ha dejado pensando bastante. En realidad es un libro que había leído hace como 10 o 12 años, y ven eso que lo dejás ahí, algún día lo tengo que... Yo no soy de eso que vuelve a leer los libros, pero dije, lo tengo que volver a leer. Y es un libro que se llama Gracia Venidera, de un autor que me gusta mucho, se llama John Piper. Y este autor nos presenta con la idea, que también es algo una palabra la cual se usa mucho también en esta época, ¿no? Él nos dice de que muchas veces se habla de que nosotros debemos tener como motivación para vivir nuestras vidas cristianas, para seguir a Jesús y para obedecerlo y para buscar vivir en santidad, que debemos tener como motivación la gratitud por lo que Dios ha hecho. Y él dice que claramente la gratitud es algo muy bueno, pero es una motivación muy peligrosa. Porque la gratitud debería ser simplemente una respuesta del corazón a lo que Dios ha hecho. Pero cuando tomamos esa respuesta del corazón a lo que Dios ha hecho como una motivación, es muy fácil que se transforme en algo parecido, pero muy distinto, que es la ética del deudor. Que, mire, justo ahora en Navidad, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez que, sea por
por presupuesto, porque simplemente no les pintó, o porque no lo pensaron, o por lo que sea. ¿Les pasó que alguien les hiciera un regalo para quien ustedes no tenían un regalo? A toda alguna Navidad nos pasó, ¿no? Te cayó ahí un primo, un tío, ¿viste? Que yo ¿qué iba a andar pensando en hacer un regalo, viste? Y me trajo un regalo, y todavía era un regalo, no era una tacita, ¿viste? O sea, se puso. ¿Y cómo te sentís? Te sentís en falta, ¿no? Te sentís horrible. Entonces, no, la próxima tengo que, así, ¿no? Y lo que dice John Piper es que muchas veces cuando nosotros queremos tomar la gratitud como una motivación para servirle, y que esto muchas veces se expresa en frases como, sirvámosle al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, o nunca nos dará la vida para devolverle al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros. Eso expresa por lo menos la lógica que está detrás de esta lógica del deudor. Y si bien puede parecer medio inofensivo, en realidad eso termina o comienza por lo menos en nuestros corazones a anular la gracia. Porque nosotros intelectualmente sabemos que no es una deuda que algún día llegaremos a terminar de pagar, pero sí es que lo estamos intentando. Entonces él decía, imagínate que viene alguien y te regala una casa, así, con una casa completamente nueva, ¿no? Viene así, te da las llaves y te dice, mira, esta casa es tuya, acá traje una escribana, vamos a firmar ahora, la casa es completamente tuya, ya quedaron los papeles, te quedaron los títulos, yo me encargo pero hasta de los impuestos que hay que pagar y los costos de todo lo demás, ¿no? Y vos quedas, ¡qué impresionante! Estoy recontra agradecido. Y estoy tan agradecido que cuando la persona se va, que me regaló la casa, voy a llamar a un abogado para que me arme un plan de pagos para comenzar a pagarle mensualmente una cuota por la casa. Y es una cuota que sé que nunca la voy a terminar de pagar, pero yo por lo menos en agradecimiento quiero empezar a pagarle cuotas por la casa. ¿Entendí yo que la casa fue un regalo? No. Entonces, ¿por qué toda esta explicación? Mire, lo voy a tener que creo que leer 2 veces porque escuchen esto. Dice John Piper en este libro. La gracia pasada, cuando hablamos de la gracia pasada, hablamos de la cruz, hablamos del perdón que Dios nos dio específicamente en nuestra vida, hablamos de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y no nos olvidemos de María, ¿no? Las cosas que María oyó y que atesoró en su corazón, ¿no? Se maravilló con lo demás, pero además atesoró en su corazón. La gracia pasada es glorificada por la gratitud profunda y alegre. O sea que hacia la gracia pasada la respuesta es gratitud profunda y alegre. Ahora, la gracia venidera, o sea, toda la gracia que Dios tiene para nosotros hacia el futuro, es glorificada por la confianza profunda y alegre. Esta fe es la que nos da poder para la obediencia audaz en la causa de Cristo. Entonces, la gracia pasada se glorifica en la gratitud profunda y alegre. La gracia venidera es la que se glorifica por la confianza o la fe profunda y alegre. Esta fe es la que nos da poder para la obediencia audaz en la causa de Cristo. ¿A qué voy yo con esto? Yo comencé, porque para que no piensen que son 2 mensajes distintos, yo comencé leyendo Lucas 2 y hablando de cómo todos los que escucharon quedaron maravillados, pero no todos atesoraron en su corazón. Atesorar en nuestros corazones y meditar constantemente en la gracia pasada no solamente nos tiene que llenar de gratitud y que nos llene de gratitud, pero lo que nos tiene que llenar es de fe. Hermanos, el punto de este autor que desarrolla en todo este libro es que nosotros, mirando hacia la gracia pasada, somos llenados de gratitud, pero tenemos que ser, la gratitud lo que tiene que hacer es alimentar nuestra fe en la gracia venidera, que es esa gracia la gracia que no solamente piensa en la eternidad, pero piensa en que voy a tener gracia de Dios mañana para que le pueda obedecer mañana.
Voy a tener gracia de Dios pasado mañana para que yo pueda resistir las tentaciones de mañana. Voy a tener gracia de Dios mañana para que yo pueda servirle mañana con sus fuerzas y no las mías. Entonces no es cimentados en la gratitud lo que me motiva a obedecer, sino es cimentados en la fe, y la fe es alimentada al mirar la fidelidad de Dios en el pasado. Entonces mi desafío es, en esta encarnación, en esta Navidad, en la cual vos y yo miramos la maravilla que tenemos un gran sumo sacerdote que se identificó con nosotros, que nos entiende y que además por toda la maravilla de lo que hizo, Él perdona nuestros pecados. Y ahora vuelvo al pasaje de Hebreos, miren, dice ahí en el versículo 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, dice, aferrémonos a lo que creemos. Está hablando de la fe. Aferrémonos a la fe, aferrémonos a lo que creemos, a nuestra confianza, a nuestra esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Es la esperanza de que yo al mirar la encarnación tengo la fe y la confianza de que yo puedo hoy y mañana y pasado y hasta que termine mi vida presentarme delante del trono de la gracia de Dios. ¿Se entiende? Entonces, en esta Navidad, el desafío es atesorar, no solamente maravillarnos por la Navidad, no solamente maravillarnos ni siquiera por la muerte ni la resurrección de Cristo. Atesorémoslo, guardémoslo en nuestro corazón. Meditemos en eso día a día. Meditemos en esto. Y entendamos, hagamos un esfuerzo consciente de conectar esa encarnación, esa vida perfecta sin pecado, esa muerte y esa resurrección con hoy, con la confianza y la fe que eso nos da, que esa gracia pasada de Dios nos da para la fe futura, que experimentamos desde el próximo segundo en el cual el Señor nos está permitiendo respirar. Hasta la gracia que el Señor nos dará si nos aferramos a esa confianza para resistir a la tentación, para huir de Satanás, para decirle no al pecado y para querer pararnos firmes a servirle a Él y amarle. Porque nosotros sabemos y miramos hacia adentro que no tenemos fuerza, no tenemos lo que se necesita para amar y para seguir a nuestro Dios, sino que Él lo ha hecho todo por nosotros y lo seguirá haciendo. Entonces, la gracia pasada es glorificada por la gratitud profunda y alegre, pero la gracia venidera es glorificada por la confianza profunda y alegre. Entonces, miren, ahí lo último también para ir redondeando. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Dice ahí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o me gusta mucho también como dice la Biblia de las Américas, que dice la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estábamos bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hola, Seba. Entonces, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, o la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué significa esto? Esto es una frase que yo creo que es un tema hasta de idioma. Como en español no suena tan lindo, ¿no? Es el cumplimiento del tiempo, lo que sea. No le damos mucha cosa, ¿no? Pero ¿saben que esta frase, la plenitud del tiempo o el cumplimiento del tiempo, esa está... ¿Está bien, mi amor? Esa está un término... Vaya, camine para allá. Pim, 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 pim. Ahí va. Esta frase, la plenitud del tiempo,
Es hasta un término teológico muy usado, en inglés más que nada. Y hay un pastor de una iglesia amiga también de la red de Acts 29, de hecho 29 allá de Estados Unidos, con quienes estamos comenzando ahí a hacer una linda relación. Incluso ahora dentro de poco nos están por donar una biblioteca para la iglesia, para que tengamos ahí así que de eso ya les tiro ahí un spoiler, hay un adelanto, vamos a hacer una inauguración de la biblioteca y todo. Pero este pastor es músico y sacó una canción ahora hace poco que se llama La plenitud del tiempo. No se la puedo mostrar, o se las podría, pero está en inglés, entonces ya pierde un poco la gracia. Pero de lo que habla esto, o este concepto teológico que se saca acá de Gálatas 4:4, es que cuando habla de la plenitud del tiempo es todo lo que tenía que pasar para nosotros entender que Jesús no nació en un momento al azar, en un momento así cualquiera, ¿no? Y no me refiero al 25 de diciembre, como ya dijo Prino, sino el momento histórico en el que nació. Por un lado fue la plenitud del tiempo, porque fue el momento en el que se cumplieron todas las profecías, y también Jesús mismo fue el cumplimiento de todas las profecías que se han hecho sobre Él. Un montón enorme de profecías a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero además también fue la plenitud del tiempo porque era el momento clave, histórico, para que su vida, su muerte y su resurrección pudieran tener el impacto que han tenido. Fue el momento perfecto en cuanto a hasta la forma en la que se manejaba el Imperio Romano fue muy distinta a la que se manejaron los imperios anteriores. Los avances hasta tecnológicos que podíamos decir que hubo en ese tiempo eran hasta tremendamente particulares que eran necesarios. Hasta desde lo que llevó a la muerte de Cristo, el hecho de la crucifixión fue algo inventado por los romanos. El hecho de que los romanos establecieron lo que llaman como los caminos romanos, que no había en los imperios anteriores, era lo que facilitaba un tránsito mucho más fácil para los viajeros a lo largo de todo el imperio. Fue lo que permitió que después los apóstoles pudieran llevar el evangelio a todo el imperio romano. Y un montón enorme de cosas que hicieron que todas estas profecías se pudieran cumplir, y Jesús no nació ni un día antes ni un día después de que se cumpliera la plenitud del tiempo establecido por Dios. Y en Él se dio la plenitud del tiempo cuando Dios envió a su Hijo. Entonces, esto también nos ayuda a nosotros a creerle a Dios. Esta gratitud en su gracia pasada y en la plenitud del tiempo también nos ayuda a creer y a tener fe en la plenitud del tiempo futuro. ¿Y a qué me refiero? Este Cristo que un día vino, este Mesías que se encarnó y que se hizo hombre y entró en la humanidad, hermanos, no nos olvidemos, Él volverá. Él volverá. Y volverá también cuando sea la plenitud del tiempo de su regreso. Y eso nos tiene que llenar de expectativa, de esperanza, de fe. Eso nos tiene que llenar de agradecimiento. Pero ese agradecimiento por su gracia pasada es lo que nos alimenta nuestra fe en su gracia futura para obedecerle, para amarle, para buscarle. Y es algo hermoso que vos y yo podemos experimentar. Si nos maravillamos, pero si no nos quedamos en eso, sino que además atesoramos en nuestro corazón, meditamos en ella con frecuencia y por lo tanto alimentamos nuestra fe para amarle y obedecerle cada día más. Amén. Entonces el desafío en esta Navidad es: miremos a la gracia pasada de Dios. En su palabra, su gracia para toda la humanidad, pero su gracia para nuestra vida. Pregúntate, ¿de qué manera se ha visto la gracia de Dios en mi vida, en la vida de mi iglesia? Y cómo eso puede alimentar mi fe, para que cuando vengan momentos de desánimo, momentos de tentación, momentos de querer tirar la toalla, yo diga: Señor, tú has sido fiel, y eso me llena de fe, para tener fe en que vos vas a proveer día a día la gracia que necesito para amarte, para obedecerte y para servirte, hasta que se cumpla la plenitud del tiempo de tu venida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús,
quiero pedirte que tú nos llenes de fe, para que con fe, con esa plena confianza, alimentando esa plena confianza, podamos venir delante del trono de tu gracia, a buscarte, a servirte y a ser llenos de ti. Te necesitamos, Jesús, y aguardamos con paciencia, pero también con expectativa y con fe y con gozo y con deseo la plenitud del tiempo en el cual regresarás. Y decimos, Señor, como dijo el apóstol Juan al final de Apocalipsis: oh Señor Jesús, ven pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y feliz Navidad.